¿Qué son las técnicas de microextracción? Se conoce como técnicas de microextracción aquellos procedimientos de preparación de la muestra que extraen y concentran los analitos en volúmenes de una fase extractante de naturaleza sólida o líquida menores a 100 microlitros. Ventajas: ecología, mejora de la accesibilidad, bajo precio y fácil manejo, versatilidad en la forma de detección final. Tipos de técnicas de microextracción. En términos generales, es posible distinguir dos tipos principales de técnicas de microextracción de acuerdo con la naturaleza de la fase extractante: microextracción en fase líquida y microextracción en fase sólida. Microextracción en fase líquida. Técnica de preparación de muestra derivada de la extracción líquido-líquido tradicional. Consiste en extraer y concentrar analitos en un solo paso. Ventajas: bajo consumo en disolventes orgánicos, alta capacidad de preconcentración, sencillez y bajo costo. Formatos comunes: microextracción de una sola gota, microextracción líquido-líquido dispersiva, microextracción líquido-líquido asistida por vórtice, microextracción con membranas huecas. Microextracción líquido-líquido de una sola gota. Fue desarrollada en 1996 por Ginott. En esta técnica los analitos son extraídos hacia una gota de disolvente orgánico situado en la punta de la microjeringa. Una vez completada la extracción, la gota es retraída hacia el interior de la microjeringa e inyectada en el instrumento analítico. Microextracción líquido-líquido dispersiva. Se inyecta rápidamente un microvolumen de una mezcla extractante orgánica y disolvente dispersivos a la muestra acuosa. Luego se centrifuga y se realiza la recogida de la fase orgánica requerida con los analitos para la posterior determinación mediante la técnica analítica más adecuada. Microextracción líquido-líquido asistida por vórtice. Se inyecta una adición extractante a la muestra, se aplica una agitación vórtex, lo que crea una emulsión suave. La solución se centrifuga y se recoge la gota para un análisis adecuado. Hollow Fiber Liquid Phase Microextraction. Se corta la longitud necesaria de fibra y se limpia su interior utilizando una jeringa farmacéutica para hacer pasar unos 300 microlitros de disolución receptora. Con el extremo de la jeringa aún introducido en la fibra y con el lumen lleno de disolución receptora se impregna la misma durante 1 minuto en la disolución orgánica. Después se vuelve a introducir 200 microlitros de la disolución receptora mediante la jeringa para evitar el exceso de la disolución orgánica y evitar que ésta quede con aire en su interior. A continuación se sella la fibra por los extremos con papel parafilm y se introduce durante unos segundos en agua milky. La fibra se introduce completamente en la disolución cargada que se encuentra en un bote de propileno de baja densidad de unos 30 mililitros y se cierra herméticamente. En cada experimento se emplean 2 fibras sumergidas en la misma muestra. Por último, se procede a la agitación del sistema a 500 revoluciones por minuto para mejorar la extracción del metal. Una vez pasado el tiempo de agitación se procede a la extracción de la gota de fase receptora, cortando el parafilm y pulsando el aire con ayuda de una jeringa para recuperarla en un tubo de vidrio. Factores que afectan a la eficiencia: tiempo de disolvente, tiempo de extracción, agitación y temperatura, relación volumen-matriz. Aplicaciones: determinación de contaminantes en muestras ambientales, análisis en biomedicina y alimentos. Microextracción en fase sólida. Técnica sin uso de disolventes, donde una fibra recubierta con una fase adsorbente extrae analitos directamente desde la muestra o el espacio de cabeza. Ventajas: no usa disolventes, compatible con cromatografía de gases, con cromatografía de líquidos de alta resolución, simple, rápida y automatizable. Formatos comunes: Solid Phase Microextraction, Deep Bar, Short Deep Microextraction. Desarrollada por Pauliszyn
en 1990 utiliza una fibra recubierta de un polímero absorbente. La fibra está unida a un sistema tipo jeringa. Puede ser expuesta al espacio de cabeza del vial o sumergida directamente en la muestra. Los analitos retenidos en la fibra se desorben usando disolventes orgánicos o mediante desorción térmica directa en el instrumento analítico. El ejemplo A muestra una microextracción directa, mientras que el ejemplo B muestra una microextracción de cabeza. El inciso C muestra la desorción térmica dentro del cromatógrafo de gases. Para una fibra común de CAR PDMS y PDMS DVB en nitol y fusionado con núcleos de sílica, la extracción ocurre en un espacio de cabeza a 40 grados centígrados por 10 minutos con agitación a 200 revoluciones por minuto y la desorción a 270 grados centígrados por 3 minutos. Microextracción SBSE, basada en los mismos principios que la SPME, utiliza una barra agitadora recubierta con una fase absorbente polimérica, mayor volumen de fase extractante, 50 a 250 veces más que la SPME. Se puede hacer con pequeños volúmenes de disolventes orgánicos o por desorción térmica. En la siguiente tabla se muestran una serie de tipos de fibra con sus polaridades, uso máximo de temperatura y uso recomendado de técnica analítica. Factores que afectan a la eficiencia: tipos de recubrimiento, tipo y temperatura de extracción, agitación de la muestra, volatilidad del analito. Aplicaciones: control ambiental, análisis forense, control de calidad en alimentos y bebidas. Conclusiones: las técnicas de microextracción representan una alternativa eficiente, ecológica y económica para la preparación de muestras en análisis químico. Tanto las microextracciones en fase líquida como las microextracciones en fase sólida ofrecen ventajas significativas como el bajo consumo de disolventes, alta sensibilidad y facilidad de automatización. Estas metodologías no solo mejoran el rendimiento analítico, sino que también se alinean con los principios de la química verde, haciendo ideal para aplicaciones en áreas como el medio ambiente, alimentos, biomedicina y análisis forense. Su implementación contribuye al desarrollo de laboratorios más sustentables y precisos.